Pues buenas tardes a todas. Mi nombre es Jorge Cabellos. Soy estudiante del máster de Sexología y Género en la Fundación Sexpol y quiero contaros hoy acerca del VIH y la serofobia y cómo la educación sexual es una herramienta no solo de educación, sino también de justicia social. Mi intención hoy es reflexionar juntas sobre el estigma del VIH y sobre en concreto la serofobia y sobre la importancia de una educación libre, sexual libre de estigmas, no solo para la prevención de la transmisión del virus, sino también como un ejercicio de herramienta de justicia social. Principalmente, mi intención es que pudiéramos quedarnos hoy con la idea clara de una conciencia más firme acerca del estigma del VIH y la xerofobia y poder sensibilizarnos en la importancia de un lenguaje no estigmatizante en la educación sexual. Os hablo desde mi vivencia, que pongo al servicio de esta tertulia, como hombre cis homosexual, nacido en 1980, que vivo con VIH desde el año 2008 y que soy indetectable, con carga viral indetectable desde el año 2015. Quisiera preguntaros para empezar si tenéis en mente quizás qué colectivos han sido estigmatizados históricamente. No sé si podéis así cada cual hacer sus respuestas. Yo os doy algunas respuestas. Principales colectivos estigmatizados han sido las mujeres, especialmente mujeres trans, las personas racializadas, las personas discapacitadas, personas con diagnóstico de enfermedad mental, así como personas del colectivo LGTBIQ+, y también las personas con VIH. Cuando hablamos de estigma, estamos hablando de identidad social devaluada y negativa, que es atribuida por otras personas. El estigma para cada situación es diferente. En concreto, para el VIH, el estigma está muy centrado en tres elementos clave, que son la gravedad y la peligrosidad, la controlabilidad o culpabilidad y la posibilidad de ser ocultado. Y estos tres elementos lo hacen muy característico, como un estigma muy suyo, muy característico. A mí personalmente, más que de estigma, me parece que es más justo hablar de estigmatización, porque pone el foco en quien ejerce la opresión, en el proceso de opresión y señalamiento, en este caso a personas y a grupos que eh, están más en contacto con el VIH, para diferenciarnos del resto, inhabilitándonos para la plena aceptación social a través de una violencia simbólica o real. Esta estigmatización me parece como término mucho más cercano a un término que todos manejamos, que es el de discriminación, que sería el materializar la estigmatización en acciones u omisiones que implican tratar a determinadas personas de manera injusta y prejuiciosa. Hay un término del que se habla poco, que es el término xerofobia. También por ahí podemos encontrar en alguna literatura VIH-fobia, que si lo comparamos con otros términos como homofobia, transfobia, etcétera, pues podríamos llegar a una connotación más especial acerca de hacia dónde apuntamos cuando hablamos del fenómeno. Y es que estamos hablando de xerofobia y hablamos de un miedo irracional a infectarse de VIH y o a relacionarse con personas que vivimos con VIH. Este miedo irracional proviene de una amenaza tangible, pero sin justificación científica. Es la amenaza de la desinformación y de falsas creencias acerca del riesgo de transmisión. Y también está hecho de una amenaza simbólica a los valores, la ideología y la moralidad tradicional. Es decir, prejuicios morales y al final actitudes degradantes. Se compone también del rechazo o la evitación de la interacción social, del contacto físico o de las prácticas sexuales con personas que vivimos con VIH o que se sospeche que tengamos más probabilidades de estar en contacto con el virus. En concreto, pues colectivos como hombres que tienen sexo con hombres, personas trans, trabajadoras sexuales, personas que consumen drogas inyectadas, inmigrantes, personas en situación de privación de libertad o en situación de calle. Xerofobia es una forma de opresión, de violencia simbólica y real, y de discriminación y odio hacia las personas que vivimos con VIH y hacia colectivos que históricamente han sido más afectados. Hay una clasificación que me parece interesante tener en cuenta, que es esta de Pryor y Reader, de 2011, que clasifica varios tipos, cuatro en concreto, de estigma o estigmatización. Hablaríamos de la estigmatización estructural, que viene del sistema, del estigma público, que es el estigma social de la sociedad, de la calle, el autoestigma, que sería la interiorización de la estigmatización de todas las ideas, falsas ideas y creencias en la propia persona, que en este caso convive con VIH,
y la estigmatización o el estigma por asociación que vivirían, por ejemplo, familiares, parejas, amistades. La estigmatización estructural es parte del sistema de opresión. Aquí tengo en la pantalla para que podamos ver la famosa rueda de poder y privilegio, donde vemos muchos sistemas de opresión, ¿no? Muchos mecanismos. Entre ellos la homofobia, el heterosexismo, el sexo, el capacitismo. Podemos añadir también la xerofobia. Podemos añadir en realidad cualquier otro diagnóstico de una enfermedad. Eso es un mecanismo de opresión. Consiste en una limitación injustificada de derechos, cuando no discriminación directa o indirecta, o peor, una discriminación múltiple a consecuencia de lo que conocemos como interseccionalidad. La estigmatización estructural, según el informe del Observatorio de Derechos Humanos de 2012 de Redvi, causa importantes desigualdades para las personas que vivimos con VIH en el acceso al mercado laboral, por ejemplo, funcionarios públicos cuando ejercen su derecho a acceder a la función pública, agentes de policía, trabajadores de la salud. Tenemos desigualdades para acceder a la vivienda y a servicios financieros como seguros de salud, de vida o hipotecas, todo por causa de falsas creencias acerca del tratamiento y de la esperanza de vida. Tenemos también desigualdades en las relaciones personales, en nuestra vida en las escuelas, en los centros educativos, en las comunidades, y también algunas personas, especialmente las migrantes, tienen dificultades en el acceso a servicios sociales y sanitarios, que tienen mucha relación con la detección, la prevención y tratamiento. Aunque ha habido avances en la legislación, como cito aquí tres de las últimas leyes de hace, pues como podéis ver, no mucho tiempo, en el 2018, por primera vez, se declararon nulas las cláusulas de seguros de vida, de seguros de salud, que excluyeran a las personas con VIH de determinadas coberturas. Esas cláusulas se declaran nulas. Aparentemente es un gran avance, pero en realidad hay que acudir a un juicio para demandar a tu aseguradora, hay que salir del armario del VIH, por así decirlo, y pues hay mucha crítica acerca del avance real que se ha hecho con este tipo de legislación. En el año 2022 y 2023 tenemos leyes como la de igualdad de trato y no discriminación o la conocida como ley trans, que también incluyen algunos artículos específicos para garantizar los derechos de las personas que vivimos con VIH. Pero esos avances en legislación en realidad son avances en legislación antidiscriminación, que es muy diferente de políticas para la inclusión, que es lo que necesitamos. Necesitamos una justicia social que implica la creación de políticas, leyes y estructuras que fomenten la inclusión y que eliminen las barreras que impiden la participación plena de las personas que vivimos con VIH en la vida económica, social y política, como por ejemplo el pacto social que se ha hecho en los últimos años para la no discriminación y la igualdad. Así que yo me pregunto si existe el estigma social. En mi vida personal y profesional todavía hoy en día hay quien me lo niega. ¿Qué conoce la gente realmente de este fenómeno? Aquí tengo algunos datos del estudio del Ministerio de Sanidad y de CESIDA, la Coordinadora Estatal de VIH-Sida, y la Universidad de Alcalá, acerca de las creencias y actitudes de la población española hacia las personas que vivimos con el VIH. Se ha hecho esta encuesta en tres ocasiones, en 2008, en 2012 y en 2021, a una muestra de más de 1.600 personas, y estos son algunos de los resultados. El 8% de las encuestadas desearían segregar a las personas que vivimos con VIH, y el 10% no tendría ningún tipo de relación con personas que vivimos con el VIH. El 11% desaprobaría que una persona con VIH trabajase en la misma oficina que otras personas, y el 14% de las personas jóvenes se sentiría incómoda junto a una enferma de SIDA. El 26% se sentiría incómoda trabajando con una persona con VIH y, atención al dato, casi el 50% de las personas encuestadas se sentiría incómoda si un compañero de colegio de su hijo tuviese VIH. Creo que esos datos justifican por qué tenemos una responsabilidad como educadoras, como sexólogas, en educar acerca de qué es el VIH, cómo se transmite, cómo no se transmite, y en reparar un daño, una injusticia social, que es este tipo de resultado, ¿no? ¿Pero por qué existe el estigma? Pues el estigma existe por desconocimiento, por falsas creencias, por información incorrecta y también por mitos y por prejuicios. Lo que podemos hacer es traer la educación sexual como clave para educar no solo en la prevención de la transmisión del VIH, como llevamos haciendo más de 40 años, sino para también reparar la justicia social.
Porque en realidad, ¿qué conocimiento hay sobre el VIH? Pues mirad, estas son algunas encuestas también de este estudio que os he citado antes, que es muy significativo porque denota la falta de conocimiento. Esta pregunta decía, ¿cree usted que las personas con el VIH con medicación no transmiten el VIH? El 21% no sabía o no contestaba. El 35% respondía que sí que transmitimos el VIH aun estando tomando la medicación. Es decir, que más de la mitad de las personas respondieron de manera incorrecta. No conocían algo muy importante de lo que mencionaré después, que es indetectable, es intransmisible. Es decir, el tratamiento es una medida de prevención. A la pregunta de, ¿cree usted que existen medicamentos eficaces para prevenir el VIH? El 26% no sabía o no contestaba, el 49% respondía incorrectamente que no existen medicamentos eficaces para prevenir el VIH y solo el 24,6% respondió correctamente. Es decir, que tres cuartas partes de la población encuestada no tienen el conocimiento de que existen tratamientos profilácticos para prevenir la transmisión del VIH. Todavía hoy en día, en el año 2021, hay personas que creen que es un poco probable o muy probable que por compartir un vaso se le transmita el VIH. Solo el 58% responde correctamente. Insisto, casi la mitad de las personas creen que por compartir un vaso se transmite el VIH. Casi el 40% de los encuestados responde incorrectamente acerca de la pregunta de baños públicos. Insisto, es un 40% de la población que todavía no conoce que por compartir un baño público no pueden transmitirte el VIH. Por toser o por estornudar, casi el 45% responde incorrectamente. Creen que es poco probable, o muy probable, o bastante probable. Y este dato también es muy llamativo. Más del 65% cree que por la picadura de un mosquito te transmiten el VIH. Solo el 36% responde que es nada probable, es decir, que es imposible que un mosquito te transmita el VIH. Pues con este panorama, imaginaos el impacto psicosocial del diagnóstico, es decir, del estigma. E insisto en esto, el impacto psicosocial que sufrimos las personas con VIH no viene del diagnóstico, no viene de la infección, viene del estigma. Y el impacto psicosocial afecta a nuestra vida mental, a nuestra salud mental, más índices de ansiedad y depresión, baja autoestima, insomnio. Nuestra vida sexual se ve afectada y aunque hay voces eh, que apuntan de manera muy sesgada acerca de nuestra vivencia sexual, la realidad es que evitamos tener relaciones sexuales, que desarrollamos nosofobia, fobia a otras ITS, a otras infecciones, nos autoexcluimos de las relaciones románticas y sentimos miedo al rechazo y a la ocultación. Y a nivel social, además, tenemos discriminación a nivel laboral, a nivel de vivienda y a nivel de servicios financieros y seguros, como he citado antes. Esto lo causa el estigma. ¿Por qué creo yo que importa mucho el lenguaje al educar? Pues os traigo aquí una cita de Vicky Len, que es una autora de este proyecto que os animo a consultar desde wellproject.org. Ella escribe principalmente acerca de las mujeres con VIH y dice esto. A lo largo de los años, escuchar un lenguaje que refuerza el estigma, la opresión y la discriminación acaba afectando la salud y el bienestar de las personas, ella decía mujeres, diagnosticadas con VIH. Las palabras que usa la gente para hablar sobre el VIH tienen un impacto en cómo otras personas perciben a las personas que viven con el VIH. El lenguaje importa. Hay diferentes tipos de comunicación o lenguaje que podemos verdaderamente considerar estigmatizante. Yo he tachado aquí en gris algunas referencias que pues, voy a ir encontrando últimamente y yo lo clasifico así. Creo que hay un lenguaje que simplemente que es incorrecto o sensacionalista, cuando hablamos todavía, por ejemplo, de que el VIH se contagia, cuando en realidad se transmite, o cuando, por ejemplo, se hace citas todavía al backchasing o la ruleta rusa, diciendo que hay personas que todavía buscan infectarse del VIH haciendo un juego. Creo que es desafortunado y sensacionalista. Creo que hay un lenguaje que es, además, deshumanizante, cuando se nos categoriza como fuente de contagio o cuando no se da la información correcta acerca de que las personas que recibimos un tratamiento, si entran en contacto con nuestros fluidos, no pueden contraer el VIH. Y por último, considero que hay un lenguaje que es médico, que es perfectamente correcto,
correcto, pero que estando descontextualizado en un entorno que no es médico, no ayuda a eliminar la opresión, fomenta la opresión, fomenta el estigma. Y a esto me refiero que cuando encontramos en textos de literatura académica las referencias a enfermos de VIH o pacientes seropositivos, aunque es un lenguaje médico correcto, y yo cuando voy al hospital me gusta que mi doctora me trate como una persona con una enfermedad crónica, que se cuide, que se trata, no quiero que en otros contextos se utilice este lenguaje, porque es estigmatizante, porque descontextualiza. Y sobre todo porque para esas preguntas y esas estadísticas que he mencionado antes, no ayuda a nada. Así que recordando un poco la responsabilidad que creo que tenemos como personas que educaremos a la población, he recopilado aquí algunas de las referencias que tiene el Pacto Social, que también podéis consultar en Internet. Son unas fichas súper sencillas de cómo hablar, cómo informar y cómo comunicar sobre VIH. Y no solo para medios de comunicación, también es para personas como nosotras que nos dediquemos a formar, a educar. Por ejemplo, es incorrecto hacer referencia a paciente de VIH o paciente de SIDA. El término paciente debe usarse solo en un contexto médico. Una persona con VIH o en su caso con SIDA no tiene un papel de paciente continuamente. El uso correcto es, como el que vengo haciendo durante la presentación, personas que viven con el VIH. Es incorrecto o simplemente desaconsejado hablar de infectado por el SIDA o infectado por el VIH o transmisor. Yo añado aquí a la derecha, también es incorrecto o desaconsejable hacer ya mención de citas como VIH positivo o VIH negativo, como haciendo una segregación. Es desaconsejable. El uso correcto o preferible es persona que vive con el VIH o cuando nos conocen su estado serológico es persona de la que no se conoce su estado serológico. En España somos alrededor de 150.000 personas que vivimos con el VIH. No somos pacientes, no somos personas infectadas, no somos enfermas, no somos seropositivas, ni siquiera ya ni VIH positivas. Somos personas que cuidamos de nuestra salud con revisiones regulares y que nos hacemos más chequeos de otras ITS, infecciones de transmisión sexual e infecciones de transmisión genital. Además, tenemos unos objetivos a nivel mundial, ¿no? Para el año 2030 de ONU-SIDA, que es que el 95% de la población con VIH esté diagnosticada y de ese 95, su 95 también esté en tratamiento y así también el 95 sean indetectables. Y estamos muy cerca de alcanzar estas cifras. Arriba he mencionado a las personas primero, que es una declaración que se hizo en 1963, cuando las propias personas en el inicio de la pandemia hicieron referencia ya a que necesitaban que se les llamase personas con SIDA, no con VIH en aquel momento, haciendo referencia a lo mismo, al mismo argumento que estoy trayendo aquí. Un uso incorrecto también es utilizar VIH y SIDA para referirse a lo mismo, ¿no? El VIH daña el sistema inmunitario, es una infección crónica. Para un médico será una enfermedad crónica, para nosotras una infección crónica, una ITS, una infección de transmisión sexual, que sin tratamiento, y esto es importante, sin tratamiento acaba causando el SIDA, es decir, el síndrome de inmunodeficiencia humana, que es la última etapa de la infección en la que el sistema inmunitario ya no da más, está muy debilitado y no es capaz de combatir las infecciones. Es decir, que el uso correcto es VIH. Bueno, vengo a decir lo mismo, vengo a traer algunos datos más técnicos, ¿no? Pero bueno, VIH es una condición de salud, es una infección crónica, una ITS, es prevenible y tratable y muy importante, indetectable, es igual a intransmisible, como haremos ahora más hincapié. Y para acceder a esa mención de SIDA, pues tienes que estar en una fase tardía, a veces más de 10 años, sin tratamiento, una altísima carga viral, unas defensas CD4 por debajo de 200 y varias enfermedades oportunistas. Un uso incorrecto también, no desaconsejado, es contagiar. En ámbito médico se utiliza, en el resto de los ámbitos está desaconsejado o es incorrecto. Porque el VIH no se transmite de forma directa por contacto. Precisa de vías específicas para penetrar en el organismo, por lo que se trata de una infección transmisible. El término contagiar tiene una importante carga semántica negativa y además nos afecta directamente para, por ejemplo, la discriminación que sufrimos en seguros cuando se nos clasifica como una enfermedad infectocontagiosa cuando no lo somos, o para el acceso a un puesto de función pública, por ejemplo. La transmisión del VIH, que no contagio, es una infección que se da por vía infectotransmisible,
que requiere la introducción directa en el torrente sanguíneo de la persona afectada. Existen 3 vías de transmisión: materno-filial, sanguínea o sexual. Y como ejemplo de transmisión por vía sexual, ojo, sin preservativo y sin tratamiento pre o post como tratamiento preventivo, si no se utiliza preservativo y no hay tratamiento PrEP o POP, post, para que se dé una transmisión deben existir 3 elementos: el virus en cantidad suficiente, el fluido que lo transporte, sangre, semen, fluidos vaginales, leche materna, y la puerta de entrada al torrente sanguíneo a través de mucosas de ano, vagina, pene o boca, o una herida abierta y sangrante. La carga viral necesaria, para que se dé la transmisión es mayor a 100.000 copias. Ese es un riesgo alto. Aquí es importante destacar que durante la primoinfección, es decir, durante las primeras semanas de la transmisión, cuando la persona todavía no se ha hecho una prueba, es cuando puede haber millones de copias y es más probable que con un pequeño contacto haya una transmisión. Por eso es muy importante hacer hincapié en los cribados, en el diagnóstico precoz. O tomar adicionales barreras de protección como, además del preservativo, por supuesto, la PrEP. Cuando una persona es detectable, tiene miles de copias y el riesgo será muchísimo menor que cuando no es detectable. Es decir, que tomando el tratamiento, incluso sin ser detectable, el riesgo es menor. Cuando eres indetectable, la evidencia científica dice que es intransmisible. Aquí vaya la rata que he tenido, falta el in. Indetectable, intransmisible. Que quede la anécdota para que se nos quede grabado. Y eso sería menos de 200 copias o de 50, según el momento en el que sea consensuado. Además, la probabilidad por acto sexual de que haya una transmisión, habiendo una carga viral suficiente, está entre el 0,5% y el 3% por acto sexual. Y depende del tiempo del acto sexual, de tener o no otras ITS y del tipo de práctica sexual. Por ejemplo, anal receptivo es el mayor riesgo, vaginal es el segundo mayor riesgo y sexo oral es muy bajo riesgo o casi despreciable. Es decir, que para que exista la transmisión, tienen que dar una serie de elementos de una manera muy concreta. Cuando hablamos de prevención, hablamos de pruebas, diagnóstico, hablamos de preservativo y hablamos de prevención farmacológica. Porque indetectable es igual a intransmisible. Y aquí me gustaría hacer constar que desde el año 1996, cuando las primeras personas con VIH tomaron su tratamiento, empezaron a prevenir la transmisión del VIH. Últimamente solo se habla de la PrEP como la joya de la corona en la prevención de la transmisión, y en realidad esto lleva ocurriendo desde el año 96. Los estudios científicos toman un tiempo hasta que se consensúan, ¿verdad? Y se sacan las comunicaciones de manera que toda la comunidad científica las avala, pero ya llevábamos varias décadas previniendo la transmisión gracias a las personas con VIH que tomaban el tratamiento de manera adherente, de manera responsable. Así que el diagnóstico precoz es lo primero, es más importante para prevenir la transmisión. El tratamiento médico de las personas que vivimos con VIH previene la transmisión, y eso es importante hacerlo aquí en Europa, en América, pero también en África, porque todavía no se hace. Y el preservativo y el tratamiento de profilaxis pre y post exposición también previenen la transmisión. En último lugar, pues referencias como lucha contra el VIH o grupos de alto o mayor riesgo o grupos vulnerables son términos incorrectos y desaconsejados. Hablemos mejor de la respuesta al VIH, de la gestión, de la iniciativa, de la acción, de los programas. Hablemos también de la población clave, no de grupos de alto riesgo o grupos vulnerables. En conclusión, la serofobia, es decir, el miedo irracional hacia el VIH y las personas que vivimos con VIH, es un mecanismo de opresión. El estigma es un estigma que intersecciona con otros estigmas relacionados con la sexualidad. Este estigma se cura con educación. Cuando hablamos de VIH, hablamos de personas con VIH. VIH no es lo mismo que SIDA. El VIH se transmite, no se contagia. Indetectable es igual a intransmisible. Y el VIH es cosa de todas las personas. Y hasta aquí la presentación. Gracias.